¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Por aquí estamos Juan González, Josefina Guerrero y nos acompaña también nuestro alumno de doctorado Alfredo García Suárez. Vamos a hacer una pequeña demo, por eso tenemos aquí nuestras diademas. Es un gusto para nosotros estar en este seminario, en estos webinars. Y bueno, vamos a dar inicio. Voy a tomar la palabra yo para no andarnos atropellando todos, pero bueno, por aquí estamos todos atendiendo a las preguntas que se vayan presentando, ¿sale? Bien, bueno, entonces pasemos a la presentación. Apagamos tantito el video. ¿Sí la ven todos? Yo espero Sí, que sí, sí, Juan ¿verdad? Manuel, ya se ve, ya se ve. Perfecto, bien. Bueno, entonces, Lo que pasa es como que no sé si se ve el vídeo que tú emites, ¿eh? Yo creo que apagar aquí. yo te estoy viendo, pero Vamos a empezar entonces, como bien comentábamos, la idea, la intención es hablar sobre análisis de sentimientos, un poco una estrategia de evaluación también, y nos enfocaremos un poco en el contexto educativo. Pero bueno, vamos, como ya comentaba, son trabajos de investigación de un par de tesis doctorales que dirigimos tanto Josefina como un servidor. Yesenia Noemí González Meneses es una de las tesistas y Alfredo García Suárez es otro, ¿no? Bien, ¿qué vamos a platicar el día de hoy con ustedes? Un poco algunos referentes, motivación y qué es lo que estamos haciendo actualmente y unas conclusiones para dar paso a las preguntas, respuestas que pudieran surgir, ¿no? Algunos referentes, bueno, en temas de emociones, pues quién no entiende, conoce cuáles son, digamos, las básicas o las cosas que nosotros sentimos en nuestro día a día, ¿no? Desde estar enojados, aburridos, avergonzados, emocionados, celosos, etcétera, ¿no? Hay varios autores que de alguna u otra manera han generado una clasificación de algunas emociones básicas que también al paso del tiempo se han expandido, se han configurado de diferentes formas y estas emociones nos llevan a determinar que no solamente son algo que se identifica en el ser humano, ¿no? Por aquí tenemos un pequeño demo de cómo, por ejemplo, los celos, a través de ciertos experimentos, este es del programa de Nat Geo llamado control de masas, y en ese programa, pues ahí se refiere cómo, por ejemplo, tanto los animales como los niños que nunca han sido enfrentados a una situación de celos ante un hermano menor o ante otro cachorrito que aparecería en la familia, se presentan de forma natural, ¿no? Entonces, aquí vemos a un niño que no le importa, no le afecta si mamá le presta o no atención, cuando mamá está haciendo o se está ocupando de otra cosa, ¿no? Otra cosa, llámese el teléfono celular, llámese un libro, etcétera. Pero en cuanto se mete la variante llamada un bebé simulado, en automático aparecen los celos, ¿no? Por aquí vamos a adelantar un poco, ahí está el ejemplo, cómo se está la mamá con ese bebé, y la hija dice, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿No? Y, digo, es un experimento muy controlado donde aparece de manera espontánea los celos, ¿no? Y por qué me quitas la atención, ¿no? Cuando antes se había hecho lo mismo. Y mismo caso con un perro, ¿no? El perro al principio no le da importancia a su dueño porque está jugando con otras cosas, pero cuando esa atención se centra en otro perro, igual es de juguete, pero muy bien diseñado para ser muy realista, incluso en el olor, pues el perro incluso se torna agresivo y demás, ¿no? Entonces, nada más aquí contextualizando un poco que el tema de las emociones es algo que podemos identificar no solo en los humanos, sino en los animales también de la misma manera, ¿no? Entonces, bueno, es muy gracioso, curioso, los invito mucho a ver esta serie de programas, Crowd Control de National Geographic o Juegos Mentales, que nos ayudan a entender este factor psicológico. Pero bueno, concretamente vamos a ver cómo es que los medimos, ¿no? Nosotros desde el punto de vista fisiológico, el cuerpo humano genera muchos tipos de señales que pueden ser medidas para determinar cuál es el sentimiento que puedes tener, ¿no? Desde temperatura corporal,
gestos corporales, microexpresiones faciales, incluso la forma en la que vemos, los movimientos de las manos, el tono de voz, la presión de los pies y demás, ¿no? Todo un conjunto de movimientos y estados de toda esta parte del cuerpo podrían llevarnos a determinar pues no solamente una emoción, sino ya, por ejemplo, cosas mucho más complejas como son los sentimientos, ¿no? Rápidamente comentarlo, la emoción es algo espontáneo que dura un lapso de tiempo muy breve y de repente un sentimiento es algo que perdura, ¿no? Es algo que se mantiene, el enojo, por ejemplo, los celos, etcétera, ¿no? Entonces, finalmente esto ya desde el punto de vista computacional, que es lo que a nosotros nos interesa, se convierte en una señal de diferente naturaleza, pero finalmente que se va a traducir a unos y ceros, van a ser números que nosotros tendríamos que procesar, pero cuando nosotros vemos espectrogramas de información que referencia a una de estas señales, pues esta es tan amplia que realmente es bastante complejo de procesar. Si todo fuera tan simple, ¿no? Como por ejemplo lo que nos da ahorita los Cognitive Services de Microsoft, ¿no? Mi cara, ¿qué está denotando? Pues ahí vemos que en el parámetro de happiness, pues estoy como que un 12% feliz. Estoy más neutro en un 87%, incluso identifica que tengo algo de pelo facial, barba, bigote, ¿no? Ahí lo poco que sale, entonces identifica que tengo el 10%, ¿no? Entonces, pero ya el sentimiento, como hablamos de tiempo, no es solamente una foto instantánea, sino es algo que queremos medir a lo largo del tiempo, entonces pues es estar procesando todos estos números de una manera constante, cotidiana, y si son diferentes señales, pues esto realmente se va haciendo complejo. Al día de hoy existen diferentes medios para hacer estas mediciones, ¿no? Podemos ocupar desde lectores de electroencefalograma, ¿no? Diademas, sensores de postura corporal, sensores solamente de alguna parte del cerebro, no realmente tener todo un casco, sino la parte frontal, por ejemplo, para la atención, platicaremos un poco alrededor de eso. También cámaras térmicas, ya comentábamos que la temperatura corporal también es otro referente respecto a medir estados de ánimo, de emociones, pulso cardíaco, ritmo cardíaco, desde el dedo, la muñeca, insisto también acá, incluso la frecuencia cardíaca, también con sensores en el pecho, ¿no? La zona del tórax. Entonces, hay diferentes medios para hacerlo, ¿no? Esto se vuelve muy relevante cuando nosotros queremos diseñar soluciones que atiendan a entender las emociones de las personas y a partir de esas emociones cómo nosotros podemos detonar ciertos comportamientos o hacer que una especie de seducción hacia algo que normalmente ellos no planeaban hacer. A esta área se le llama cómputo afectivo en la interacción humano-computadora. Y bueno, finalmente lo que quiere hacer es entender estos estados de ánimo, estas emociones, y a partir de ahí diseñar estrategias o sistemas que tomen en cuenta eso, ¿no? Un poquito del trabajo que hemos hecho en el contexto médico, nosotros hemos estado trabajando ampliamente desde hace ya varios años para lograr adherencia a tratamientos, entrenamiento de profesionales, etcétera. Hemos hecho cosas realidad virtual, realidad aumentada, etcétera. Uno de los ejemplos que tenemos es a partir de la taxonomía de emociones de Desme, ¿no? Donde tiene unos avatares o unas caritas que nos ayudan a identificar ciertas emociones. ¿Qué pasaría si yo hago este mapeo de estas caritas, de estos avatares, a un avatar virtual en un teléfono celular y trato de lograr un enganche emocional entre el avatar y un paciente que requiere de un tratamiento y normalmente abandona, ¿no? Llámese cáncer, llámese cualquier enfermedad, normalmente un paciente en cuanto se siente bien, se siente recuperado, tiende a abandonar el tratamiento, ¿no? Entonces, nosotros hemos trabajado esta situación de diferentes enfoques. Una fue precisamente entender a partir de esta taxonomía de emociones, cuáles podría ser un reflejo, ¿no? Hicimos una investigación con personas con test tipo A-B, donde les planteabas opción A, opción B, cuál es el avatar que representa mejor la emoción,
Como pueden ver, incluso tenemos por ahí la curva, ¿no?, de cómo evoluciona una enfermedad desde que estoy bien hasta que me enfermo mucho. Y bueno, generar este avatar para hacerle ver a la persona, ¿no?, ya pensando en una aplicación donde estaba ahí el avatar, que aunque él se sintiera bien, su personaje todavía no está bien. Y que el tratamiento y el alimento y la dieta y todo lo que se le recetó, se determinó a través de los doctores, pues debe seguir generando él esa atención porque es su persona. Digo, hay desde el Tamagotchi, ¿no?, aquel personaje virtual que teníamos que alimentar, pasear y jugar con él, etcétera, hasta ahora pues eres tú, ¿no?, el que se tiene que cuidar, el que tiene que estar bien. Entonces logramos una mejora relativamente significativa en cuanto a hábitos alimenticios, adherencia a tratamiento y demás a partir de esta experiencia, ¿no? Entonces es un ejemplo de lo que nos motivó de ahí a movernos al contexto educativo, ¿no?, que es algo que pues como profesores universitarios tenemos en nuestro día a día. Y pues entendemos, ¿no?, que existe una correlación entre los estados emocionales, los estados de atención y otras variables por ahí de los estudiantes que afectan su rendimiento académico, ¿no? Entonces, bueno, aquí está el panorama, cómo mantener ese equilibrio entre lo emocional y el cerebro. Se sabe que si no existe ese equilibrio, pues no se dan las sinapsis necesarias para poder aprender y tener un aprendizaje significativo, ¿no? Entonces, ¿cómo generar para los profesores, verdad? Porque pues, es muy difícil encontrar esa comprensión de estados emocionales en el aula sin tener el entrenamiento adecuado. Y realmente en nuestros contextos, con salas con 50, 60 alumnos, ¿cómo poner esa debida atención a esta situación de manera adecuada, ¿no? Entonces, en particular, esto es muy relevante porque hay estados emocionales muy difíciles de percibir, ¿no? Las soluciones actuales se avanzan en estados emocionales muy, pues no simples, pero sí más fácil de identificar. Pero hay otros tantos donde la expresión, el tono de voz, o sea, no hay una clara identificación física a través de cómo se está moviendo, haciendo, actuando el ser humano, que nos ayude a entender la confusión, el aburrimiento, el interés, la frustración, la excitación o emoción por una clase. Quizás a lo mejor eso es, o la sorpresa por ahí, ¿no? Pareciera que la sorpresa siempre se denota a través de levantar los ojos y bueno, pues hemos hecho algunas pruebas donde los alumnos están aburridos y todo pareciera ser neutral, ¿no? Ni están ni bien ni mal, ¿no? Entonces, con las técnicas actuales y las soluciones actuales, pues es muy difícil encontrar estos estados emocionales. Y bueno, volvemos al tema, el procesamiento y el trabajo computacional necesario para clasificar y entender todo esto, pues es parte de lo que estamos haciendo en el trabajo actual, ¿no? Entonces, lo que estamos recolectando es en pruebas de laboratorio, algunos experimentos ahí de usabilidad con diferentes medios de recolección de datos, buscando, ¿verdad? Porque no sabemos cuál es el tipo de señal, el tipo de información que nos podrá ayudar a encontrar estos estados de atención, estos estados emocionales, ¿no? Entonces, por ahí tenemos diferentes mecanismos para recolectar datos, cámaras térmicas, cámaras de movimientos corporales, micrófonos, lectura de electroencefalograma, ritmo cardíaco, etcétera, diferentes medios que nos están permitiendo a través de los experimentos pues recolectar, ¿no?, en el momento de lo que un alumno está llevando a cabo un experimento, un curso en este caso de álgebra básica que se encuentra muy bien rankeado en Coursera, pues cuál es la experiencia de aprendizaje en términos de emociones, ¿no? Que si aparece la frustración, el aburrimiento, ¿no? Es parte de lo que estamos queriendo medir. Y bueno, ahí está con una cámara térmica, ¿no? Hemos encontrado algunas variantes en cuanto a estados de ánimo que hemos estado correlacionando respecto a, pues si realmente aparecen estos elementos de las emociones complejas, ¿no? Entonces es lo que estamos trabajando actualmente.
Y también por aquí el tema de la atención, por ejemplo, ¿no? De igual forma estamos trabajando con el tema de la atención, identificando pues una persona, de cuántas formas podría yo identificar si está realmente atenta, ¿no? La postura corporal podría ser una de las alternativas, no necesariamente un lector de ritmo de ondas cerebrales, que es lo que actualmente tenemos, y ahorita les vamos a enseñar un poquito qué es lo que hemos hecho. Al final de cuentas, si nosotros queremos aterrizar esto en la vida real, nosotros no podemos estar ahí cableando, poniendo un montón de dispositivos alrededor de un salón de clases, ¿no? Entonces, el reto que nosotros estamos queriendo abordar es un poco relacionado con elementos inalámbricos, elementos que a través por ejemplo, Bluetooth u otras señales, puedan generar una señal a un centro de comando, le llamamos, y a partir de ahí, de manera natural, el docente, por ejemplo, puede tener un tablero que le ayude a tener como ese termómetro, ese semáforo, le llamamos nosotros, ese semáforo que pueda ayudarnos a identificar si estamos o no haciendo bien las cosas ese día en el aula, ¿no? Digo, todos nosotros como docentes ya nos han dicho de las estrategias didácticas, de diferentes mecanismos para lograr la atención y el control de grupos, pero finalmente pues hay mucho por hacer al respecto, ¿no? Entonces, ¿qué queremos? Que algo sea de fácil manejo, no invasivo, inalámbrico, con una alta velocidad de procesamiento, y bueno, ahí hay un poquito la pantalla que tenemos ahorita, nuestro semáforo de atención le llamamos, que al día de hoy ya logra procesar más de una diadema y nos ayuda a tener pues, desde el promedio del grupo hasta pues ya señales muy puntuales, muy concretas de cada alumno, ¿no? Entonces eso es lo que ahorita les queremos enseñar rápidamente. Aquí tenemos, vamos a habilitar la cámara web. Entonces tenemos aquí la cámara web y bueno, acá está nuestro señal de control, ¿sí? Que está monitoreando, perdón, ahí está monitoreando la señal. Dos usuarios. En este caso, bueno, está generando dos usuarios, dos señales de usuario, y ya, bueno, eso es un poco visible, ¿no? Y el semáforo se va moviendo en función de la atención, ¿no? Obviamente ahorita, entre que volteo allá y volteo acá, se está generando pues una señal que va variando mucho, ¿no? Pero bueno, al final lo que queremos aquí es ayudar o contribuir en el ámbito educativo para que el docente tenga este semáforo, y pues yo entiendo que es un tema complejo, pero al final si no tenemos un feedback como docentes de que es posible ir midiendo esto, bueno, pues igual podemos ocuparlo para otros contextos, el contexto del e-commerce, marketing o experimentos de usabilidad en general. Podemos aquí tener estos controles y identificar aspectos de variables de usabilidad que son complejas de medir, ¿no? Y que pues ante la pregunta del usuario a veces ni siquiera sabría qué decir, ¿no? O sea, qué responder. Entonces, en ese sentido, pues es un poco lo que estamos trabajando. Y bueno, pues la invitación está en que pues estamos en vías de presentar estos resultados, ¿no? Próximamente en las jornadas iberoamericanas de interacción humano-computadora, como un elemento de retroalimentación, ¿no? Tenemos ya un nuevo dispositivo, ¿no? Que estamos ahí evaluando, es totalmente no invasivo, y bueno, la idea, la intención es precisamente pues ayudar en este contexto. Ya platicamos un poco aquí de la complejidad del tema, y pues bueno, como les decía yo, no podíamos evitar cerrar toda esta intervención sin la invitación a las quintas jornadas iberoamericanas de interacción humano-computador que se van a llevar a cabo en la ciudad de Puebla el día 19, 20 y 21 de junio, ¿no? Ya nomás nos quedan 54 días. Muchos miembros de esta comunidad participarán ahí, esperamos vernos pronto.
Y pues bueno, básicamente esa es nuestra intervención y pues estamos aquí abiertos a las preguntas que pudieran tener.